para decir. Cuando Dios habla tengo que escuchar y en silencio tengo que aceptar que Dios me habla. Sí, Señor, en silencio debo escuchar que Dios me habla. De esta manera y con este tema musical damos inicio a nuestro programa Amanecer con Dios Dominical en la voz de nuestra hermana Eliud Gómez, cuando Dios habla. Dice el Salmo 91, 14, 16: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos regalas de estar delante de tu divina presencia. En este momento presentamos a nuestros oyentes que madrugan para escuchar Amanecer con Dios. Para ellos, en diferentes lugares, sí, Señor, allí en sus fincas, veredas, municipios, ciudades, sí, y países, deseamos, Señor, que derrames abundantes bendiciones a los que se encuentran recluidos. También por esta población deseamos grandes bendiciones en el nombre de Jesucristo. A los que nos escuchan en nuestro canal en YouTube, para ellos abrazos en el nombre del Señor. También un fraternal y caluroso saludo para todos los que comparten esta bendición, los diferentes grupos. Deseamos grandes bendiciones en el nombre de Jesús. También a toda la audiencia en la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, a través de Radiovisión. Deseamos que en esta mañana Dios derrame abundantes bendiciones. Para decir, cuando Dios habla tengo que escuchar y hasta mi rostro tengo que inclinar. Cuando Dios habla no tengo nada para decir. Cuando Dios habla tengo que escuchar y en silencio tengo que aceptar que Dios me habla. Su palabra es dulce como miel y como el pan que a tu alma saciará y como un ungüento que te sanará la herida. Sí, Señor, como un ungüento que sana esa herida. Es el Dios eterno que puede ayudarte en esta mañana. No sabemos en qué condición te encuentras, pero solo el Dios de la vida puede ayudarte en esta mañana. Así que vamos a oír palabra de Dios que viene desde Carquesa, Cundinamarca. Nuestro hermano Amílcar Bedoya, es una bendición tenerle acá y oír esa palabra maravillosa que nos conforta y que nos regala, aleluya, para salir adelante en el nombre del Señor. Bueno, quiero en esta oportunidad tener un consejo de la palabra del Señor allí en el libro de Mateo, capítulo 13, del 24 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bueno, el Señor siempre que podía hablaba a las gentes de una manera que de pronto no era un mensaje tan directo, pero sí era un mensaje que se necesitaba recibir. Y se necesitaba saber cuál era el significado de ese mensaje. El Señor hablaba precisamente por parábolas. Y dice, para que solamente el que tuviera oído para oír, oyera, o sea, que pudiera entender. El Señor hablaba en mensaje, en código, de tal manera de que solamente quien pudiera descifrar ese código lo pudiera entender. En otras palabras, cuando nos encontrábamos en el colegio, en la escuela, no sé si alguna vez a usted le llegó una carta que se hacía con algún código para que solamente a quien fuera la persona que le fuera a llegar ese mensaje lo pudiera entender, así pasara por muchas manos. Y de la misma manera, cuando el Señor hablaba a muchas personas,
Hablaba de tal manera de que solamente quien llegara con un corazón dispuesto pudiera entender. Los discípulos se le acercaron al Señor después de este mensaje y le preguntaron: Señor, explíquenos porque no entendemos el significado de ese mensaje que tú acabas de decir. Entonces el Señor les dice que una vez despidió la gente, dice que Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explíquenos la parábola de la cizaña del campo. Él respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En otra oportunidad, explicando la parábola del sembrador, esa semilla es la palabra de Dios. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Quiere decir que esa buena semilla es la palabra del Señor y el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, es quien la está sembrando. Y dice que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Y eso fue lo que le aconteció a los discípulos del Señor, que mientras sembraban, el trigo escogido, el grano escogido, a los pocos días llegaron y encontraron también maleza, encontraron también cizaña. Para los que saben del tema, en estos cultivos, cuando se siembra el trigo, aparece también esta cizaña de una manera muy fácil. Se le conoce a la cizaña también como falso trigo porque se parece mucho al trigo. Tiene también un grano, pero la cizaña se levanta por encima del trigo y tiene la facilidad de que esta plantita puede albergar hongos, contaminarse fácilmente con hongos que contaminan a su vez el grano que tiene la planta y lo hace tóxico. De esta manera, cuando el trigo se recoge con la cizaña y se muele y todo esto, la harina de las cizañas mezclada con el trigo se daña. Entonces, por eso el Señor les dijo que no la arrancaran, sino que dejaran crecer lo uno con lo otro para que al tiempo de la siega, de la cosecha, se pudiera poner el trigo en el granero y la cizaña, atarla en manojos y echarla en el horno, en el fuego. Entonces la palabra del Señor nos muestra que ese campo es el mundo. Hace tiempos que la palabra se viene sembrando y nos tocó a nosotros, hermanos, crecer en un ambiente de pronto no agradable, no fácil, en medio de cizaña, en medio de muchas cosas que de pronto no nos han contribuido de la manera más apropiada. Así como se siembra la palabra de Dios, también el enemigo siembra también la maldad, siembra también el pecado, siembra también todo lo que va contra las leyes de Dios. Y la palabra nos muestra que se llega el tiempo de una cosecha, que se llega el tiempo en el cual el Señor va a separar lo uno de lo otro. Por eso el Señor un día les dijo allí en el libro de Juan a los discípulos, les dijo que Él se iba a ir y que nos iba a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere yo no se los hubiera dicho, pero me voy a ir a preparar un lugar. Y podríamos decir que ese granero, ese lugar donde se va a almacenar ese trigo, que son los hijos de Dios, que son esas personas que en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de aún de la cizaña, de estar también en ambientes de pronto no agradables, con personas que de pronto no contribuyen de una manera apropiada, pero en medio de ese crecimiento espiritual que se puede dar ese fruto para Dios, se puede dar ese fruto para el Señor, y ahí es donde el Señor dice que Él viene y va a recoger a los que son suyos para poder estar en esas moradas celestiales. Como dijo una vez, ese vendría a ser el granero, ese vendría a ser el lugar para los hijos de Dios. Dice la palabra también
que de la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este sí. Viene un tiempo de cosecha para este mundo, un tiempo en el que el Señor durante mucho tiempo ha sembrado y espera que haya trigo en el mundo, haya trigo en el campo, pero también la cizaña viene creciendo juntamente con el trigo, pero Él no va a arrancar lo uno con lo otro, sino a su tiempo separará el trigo en su granero y a su tiempo tomará la cizaña y la llevará al horno. Y dice la palabra explícitamente que cuando le hablaba a las gentes no era solamente de la naturaleza, de plantas, de trigo, de cizaña, sino que a los discípulos les explicó que se estaba refiriendo a los hombres. Se estaba refiriendo que la cosecha no iba a ser solamente cosecha de comida material, sino que venía una cosecha de almas. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen de iniquidad. Por eso el Señor hablaba por parábola. ¿Qué hubiera pasado donde la gente se hubiera dado cuenta que el Señor les estaba hablando a ellos de esta manera? Quizás le hubieran apedreado, quizás no hubieran recibido el mensaje, pero les habló de tal manera para que los que tuvieran oído pudieran entender. Y dice que allí los echarán en el horno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero Él quiere que tú seas trigo, amigo que me escucha. Él quiere que en medio de este campo que es el mundo, tú puedas dar ese fruto agradable a Dios. No un fruto tóxico, no un fruto que contamina, sino un fruto agradable a Dios. Las personas que no tienen a Dios en su corazón dan ese fruto tóxico, esa parte que contamina, como dice la palabra, que esa raíz de amargura, dice que puede contaminar también, que puede también dañar a los que están a su alrededor. De la misma manera, así es la cizaña en el campo. Pero el Señor te está llamando para que tú seas trigo, para que un día puedas estar en el granero de Dios, para que puedas recibir hoy su palabra, amigo, que me escuchas, que puedas arrepentirte de tus pecados, bautizarte en el nombre del Señor para el perdón de los pecados, que seas lavado con la sangre de Cristo. Muchos antes de llegar a los caminos de Dios éramos cizaña, éramos fruto amargo, éramos, como se dice hoy en día, tóxicos para nuestra familia, para las personas, para los que se encontraban alrededor. De pronto no contribuíamos en nada a este mundo. Pero, como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todos nosotros fuimos cizaña, todos nosotros estuvimos allí, pero el Señor al lavarnos, el Señor al perdonarnos, nos dio esa vida, nos cambió la naturaleza para dejar de ser esa cizaña y convertirnos en ese trigo que da ese fruto agradable con el cual se puede alimentar, con el cual se puede dar también. Así como con el trigo se hace el pan y se hace alimento, de la misma manera un hijo de Dios, una hija de Dios da mucho fruto, como dice la palabra, a 30, a 60, a 100 por uno. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto fue lo que dijo el profeta Daniel allí en su libro al finalizar, donde dice: muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Dice que los que enseñen la justicia a las gentes resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Los que sean ese trigo para Dios, un día resplandecerán allí en el granero de Dios. Estaremos allí en esas moradas eternas con el Señor. Pero esto es solamente para el que tenga oídos para oír. Un saludo muy especial desde acá, desde Cáqueza. El Señor les bendiga y les guarde.
No sé cuántos problemas tenga que enfrentar en este ministerio que Dios ha trazado para mí. Cosas tan difíciles que no logro entender, y horas tan amargas que pienso no soportar, que a mi vida tienen que llegar. El que se cree gigante en el camino me quiere decir, tú no podrás. Pero cuando doblo mis rodillas ante ti, Jesús, te veo tan grande que no hay otro igual. Te veo tan grande, sí, Señor, que no veo otro igual. Solo Jesucristo puede ayudarnos aunque el enemigo venga como ríos. Aleluya, y Él está para darnos seguridad. Ahora nuestro hermano Amílcar Bedoya, bendiciones. Ese tema maravilloso, el granero de Dios. Dios está presto para darnos fuerza, voluntad, seguridad, confianza. Así que en este día presentamos a Jesucristo como tu única opción. Solo en Él hay vida, paz absoluta. Entregar mi propia vida por ti, Jesús, porque he entendido lo grande que es servirte, Jesús. Ya estamos culminando, agradecidos con nuestro Salvador por esta oportunidad que nos regaló y a toda esta maravillosa audiencia que deseamos para ellos. Bendiciones en este amanecer del domingo. Desde Santa Marta para Colombia y el mundo, este es su programa Amanecer con Dios, y recuerda, disfruta la vida en Cristo Jesús. Cristiano ya vencido, que a la meta grande no vas a llegar. Y aunque el enemigo venga como ríos, yo alzaré bandera en tu nombre, oh Jesús. Si tú vas